se conoce como fuerza conservativa. ¿Qué se conoce como fuerza conservativa? ¿Que se conserva la fuerza o...? No, una fuerza es, le estoy diciendo, una fuerza conservativa cuando en una trayectoria cerrada el trabajo es igual a cero. ¿Sí? Una fuerza se considera que es conservativa cuando en una trayectoria cerrada su trabajo es cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo tengo aquí la línea de campo, de la línea de fuerza, ¿sí? La estoy dibujando así. ¿Sí? Y yo voy a mover un objeto de este punto, del punto A hacia el punto B. Y si que yo hago una trayectoria cerrada, quiere decir que me voy de A a B y de B a A. ¿Sí? ¿Sí? Quiere decir que si el trabajo total va a ser el trabajo de A a B más el trabajo de B a A. ¿Sí? Si ese trabajo es igual a 0, entonces F es conservativo. ¿Sí? ¿Está bien? Hay otros que enuncian de que también se dice que la fuerza es conservativa cuando el trabajo no depende de la trayectoria. ¿Sí? Hay otros textos también que definen lo mismo. Quiere decir que el trabajo no depende de la trayectoria. Quiere decir que si yo quiero mover un objeto de A a B, si yo puedo seguir esta trayectoria o puedo seguir esta trayectoria. ¿Sí? Sea cual sea la trayectoria que yo siga, el trabajo sigue siendo el mismo valor, el mismo número. ¿Sí? También lo definen así a una fuerza conservativa. ¿Ok? Ejemplos de fuerza conservativa. Tenemos la gravedad, ¿sí? Y la fuerza elástica. ¿Sí? Y aquí en la fuerza elástica yo le voy a explicar algo que se conoce como la ley de Hooke. ¿No? ¿Sí? La ley de Hooke me dice que la F, la fuerza elástica, es igual a menos una constante elástica por el desplazamiento. ¿Sí? ¿Hay una liga por ahí? ¿No? ¿Una liga? No, liga tiene que ser. O un resortito o algo. ¿Sí? O una liga. Acá tenés uno de esos. Decime. ¿Sí? Agarra y esas que. Esta es una liga. Si es que yo quiero desplazarla hacia acá, ¿sí? La liga, ¿hacia dónde está que aplicando la fuerza? Hacia allá. Agarras. ¿Cómo lo sé? Porque si que yo lo suelto, esto se mueve para allá. Sí. ¿No? Entonces, es por eso de que acá dice que la fuerza elástica es el menos un escalar y el desplazamiento. Este menos, ¿qué me está dando referencia con estos dos vectores? De que tienen sentidos Opuestos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, de nuevo, si es que yo este acá lo desplazo hacia acá, este vector de desplazamiento está teniendo este sentido, ¿no? La fuerza elástica tiene el sentido opuesto. Es por eso que cuando yo lo suelto, ese objeto se mueve hacia allá. Es por la fuerza elástica. ¿Sí? No hay un resorte, pero imagínense ustedes de que si yo tengo un resorte y lo empujo al resorte, ¿no? Cuando yo lo suelte, No te va a tender a volver a tu estado. el desplazamiento ¿hacia dónde fue? Hacia allá, porque lo empujé al resorte, ¿no? Cuando yo lo suelto al resorte, se va a mover hacia allá. ¿Y ese qué sería? ¿Ese que se fuerza?
La fuerza elástica. Acción y reacción. Si que yo resorte lo jalo, ¿Sí? ¿sí? El desplazamiento ¿a dónde punta? Hacia acá, ¿Sí? ¿no? Y la fuerza elástica ¿a dónde puntaría? Al contrario. Si que yo suelto el resorte, ¿hacia dónde se mueve el resorte? Allí efectivamente, ¿no? El desplazamiento por aquí y la fuerza elástica, sentido opuesto. ¿Sí? Es por eso que esta acá es la ley de Hooke. ¿Sí? Es la ley de Hooke. Creo que se usa para hacer ensayo de tracción, ¿no? Sí. De A a B, yo tomo esta trayectoria, ¿sí? Lo vamos a llamar el camino 2, ¿sí? Este lo vamos a llamar el camino 1, ¿sí? Puedo tomar otro camino por acá, ¿sí? Vamos a hacer el camino 3, ¿sí? Entonces, si que se cumple de que el trabajo, esta es la otra definición, ¿no? Que el trabajo del camino 1 es igual al trabajo del camino 2 y es igual al trabajo del camino 3, ¿no? Entonces también se dice que la fuerza es conservativa. Quiere decir que el trabajo no depende de la trayectoria que yo esté siguiendo, ¿sí? Bueno, la fuerza gravitatoria, o más conocido como el peso. Entonces, si yo quiero mover este objeto, o este objeto lo quiero mover desde este punto hasta este punto, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo lo puedo hacer así, voy, el trabajo es el mismo a que yo lo haga directamente así, ¿no? ¿Sí? O puedo hacer que lo suba acá, lo baje, le doy una vuelta así y lo pongo acá, ¿no? Sea cual sea la trayectoria que yo haga, ¿sí? El trabajo va a ser el mismo. ¿Sí? El trabajo va a ser el mismo. Entonces, esa es la gravitatoria y la elástica. Otra característica de las fuerzas conservativas es de que se puede expresar a través de algo, de una función escalar que se llama potencial. ¿Sí? Se llama potencial. Vamos a ver. O energía potencial. ¿Sí? Quiere decir que la fuerza, ese va a ser menos. ¿Conocen este operador? No. Qué pena. Gradiente. ¿Sí? El gradiente, ¿qué es lo que hace? Agarra una función escalar y lo vuelve función vectorial. ¿Sí? Este operador, ese gradiente es como si fuese derivada con respecto a x en y más derivada con respecto a y en j más derivada con respecto a z en k, ¿no? ¿Sí? Esto se le conocen, derivada parcial. El simbolito. Bien, entonces yo agarro una función escalar, ¿sí? Y lo aplico este operador gradiente y lo que me va a dar como respuesta va a ser una función vectorial. ¿Sí? Entonces, a las fuerzas conservativas yo no puedo calcular su potencial. ¿Sí? Yo puedo calcular su potencial a las fuerzas conservativas. A las fuerzas no conservativas no se puede calcular su potencial. No tiene potencial. ¿Sí? Esta carta en 3D, nosotros vamos trabajando en una sola D nada más, así que no se asusten. Pero esto es como el formalismo, para que tengan idea. ¿Sí? De qué se caracteriza una fuerza conservativa. Bien, si tenemos fuerzas conservativas, también tenemos fuerzas No conservativas. no conservativas. Fuerzas conservativas también tenemos las fuerzas no conservativas, ¿no? Quiere decir que el trabajo depende de la trayectoria. ¿Sí? Yo puedo decir entonces de que el trabajo total, que es un camino cerrado, ¿sí? ¿Sí? Es distinto de cero, ¿sí? Un camino cerrado.
que si es distinto a lo que está acá, ¿no? ¿Sí? Acá hay que decir de que el camino entre A y B más el camino de B a A, o sea, si yo hago el camino de acá, en este espacio hay una fuerza, que es la fuerza gravitatoria, está apuntando acá, ¿no? Quiere decir de que si yo hago A, B y B, A, ¿sí? El trabajo de ida más el trabajo de vuelta, si me da 0, entonces esta fuerza gravitatoria se dice que es conservativa. Que no se pierde energía, digamos. El concepto de energía lo vamos a ver más adelante todavía. Ah, bueno. ¿Sí? Más adelante. Tan solo quiero que se familiaricen con el concepto de trabajo ahora. ¿Sí? O que si que yo quiero mover de este punto a este punto, no importa la trayectoria que yo haga, ¿no? ¿Sí? El trabajo va a ser el mismo. ¿Sí? Es una fase conservativa. ¿Sí? Dos fuerzas conservativas, la gravitatoria y la elástica. La gravitatoria me refiere específicamente al peso. ¿Sí? Al peso. Aquí, un camino cerrado, ¿sí? Una trayectoria es distinta de 0. ¿Sí? O que el trabajo del camino 1 es distinto al trabajo del camino 2 y va a ser distinto al trabajo del camino 3. ¿Sí? O así sucesivamente. Me estoy refiriendo a la misma gráfica, ¿no? ¿Sí? En la no conservativa no se cumple acá. Otro de que no puedo expresar un potencial. ¿Sí? Allá en las conservativas aparece el concepto de potencial, energía potencial. Aquí es imposible obtener un potencial, una función escalar. Esto es una función escalar, ¿no? Esto es una función escalar. ¿Sí? Acá no se puede, ¿sí? En las no conservativas. ¿Sí? Y depende del camino que yo estoy, que yo elijo, va a tener distintos trabajos. ¿Ok? O que el trabajo en una trayectoria cerrada es distinto a 0. ¿Sí? No hay acá no hay ¿no? No hay potencial. ¿Sí? Ejemplos de estos, tenemos el roce. ¿Sí? El rozamiento es una fuerza que es no conservativa. ¿Sí? También tenemos la normal. ¿Sí? Estas son fuerzas no conservativas. Vamos a hacer un ejemplo muy gráfico de qué es una fuerza conservativa. Acá me está diciendo de que esa fuerza es independientemente de la trayectoria. ¿Sí? Si yo tengo acá esta masa, ¿hacia dónde apunta su peso? Hacia acá, ¿no? Si es que yo esta masa lo muevo así, sigue apuntando hacia abajo, ¿no? Si es que yo lo muevo hacia arriba, ¿se mueve de manera? ¿Y si es que lo hago así, vueltita? Igual. Por toda la trayectoria que va dando vuelta, su peso ¿a dónde apunta? Abajo. Al centro. Sea cual sea la trayectoria que él haga, el peso siempre apunta hacia acá, ¿no? ¿Sí? El resorte también, si yo tuviese acá un resorte colgando y yo muevo ese resorte así levemente, ¿no? ¿Sí? La fuerza elástica va a apuntar siempre hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Si yo lo muevo hacia arriba también, si lo muevo así también. Entonces no importa cómo yo lo mueva, esa fuerza elástica siempre apunta hacia arriba. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento o con la normal? Apuntar siempre en el modo. La normal ahí en donde apunta, Levántalo. hacia arriba, ¿no? Si es que yo lo muevo hacia aquí así, ¿dónde apunta la normal ahora? Hacia allá, 80. ¿no? Ah, perdón. ¿Es la misma? ¿No? No. Acá, ¿el peso de dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y si yo lo pongo así? ¿Y lo pongo así? Hacia abajo. La normal, acá apunta así. ¿Y lo pongo acá? 180. ¿Es la misma? No. No es la misma. Es una manera gráfica de cómo identificar una fuerza, ¿sí? Conservativa. Bien, una fuerza no conservativa, ¿sí? Depende de la trayectoria, ¿sí? Acá, cual sea la trayectoria que yo tomo, el peso siempre apunta acá, ¿sí? O el rozamiento, si yo lo muevo hacia allá, ¿a dónde apunta? Hacia acá, ¿no? Si que yo lo muevo hacia allá, ahora apunta para allá. ¿Sí? ¿Se mantiene en la misma dirección y sentido el rozamiento?
No. Depende de la trayectoria o hacia donde yo lo mueva para que esa fuerza apunte en un lado o en otro. ¿Sí? Es una manera gráfica de cómo uno identifica, digamos, una fuerza conservativa y no conservativa. Así que no se quieren aprender de memoria, ¿no? ¿Sí? Una manera gráfica de cómo identificarlo. ¿Sí? Usted va a hacer el movimiento que elija, el peso a dónde se mueve. A dónde apunta. Siempre apunta hacia abajo. Siempre. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien.